Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Hola. Yes. Hola, saludos. Bueno, vamos a continuar con el material si no hay ninguna pregunta. Bueno, el jueves de la semana pasada estábamos viendo el tema de ondas, ¿verdad? Empezamos a ver ondas. Esta semana vamos a dedicar la semana al mismo capítulo, ¿verdad? Es un capítulo un poquito más extenso, así que pues sí vamos a necesitar la semana para terminar de cubrirlo. Quiero retomar lo que habíamos visto el jueves para recordar un poquito, ¿verdad? Y hacer un problema de ese primer material que vimos el jueves, ¿verdad? Entonces, bueno, el jueves dijimos que las ondas mecánicas, ¿verdad? Se trata de una perturbación en el espacio y el tiempo y transportan energía y momento lineal, pero no transportan materia. También habíamos visto dos velocidades, ¿verdad? En el movimiento ondulatorio. ¿Cuáles eran? La velocidad del pulso como tal, ¿verdad? Que también se llama la velocidad del paquete de ondas o la velocidad del tren de ondas, ¿verdad? Dijimos que esa velocidad tenía una característica y era que era constante, ¿verdad? Y también vimos la velocidad transversal, que es la velocidad de un punto en el medio elástico por donde se propaga la perturbación. Lo intentamos demasiado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, Es que esa este velocidad, tornillo, no este de aquí abajo, ve que aquí tiene el 1. ¿Y cuál fue el que yo sofá? Profe, está silenciado, profe. Profe, lo seguimos sin escuchar. y ahora sí me oye. Ahora sí, profe. Ajá, es que toqué algo por ahí. Traten de tener el micrófono apagado, jóvenes. Si van a hablar con alguien por ahí, qué sé yo, mantengan el audio cerrado porque si no es difícil para todos los que estamos aquí, ¿verdad? Dando la clase. Entonces, por favor, les voy a pedir que me ayuden con eso. Bueno, les decía que la velocidad transversal es una velocidad que depende del espacio, de la posición y del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, el pulso se mueve con velocidad constante, pero el punto que está en el medio elástico sí acelera. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el detalle. Bueno, aquí tengo un problema que salió en el segundo semestre del 2019 y precisamente es un problema que abarca los temas que vimos el jueves. Okay, entonces vamos a leerlo. El problema dice lo siguiente: una onda viaja a lo largo de una cuerda en dirección X positiva, con una rapidez de 30 metros por segundo. La frecuencia de la onda es de 50 Hz y le dice que en X igual 0 y T igual 0, la velocidad de la onda es de 2.50 metros por segundo. Y el desplazamiento es 4 milímetros. ¿Ok? El desplazamiento vertical. Entonces, lo que le pide en ese problema, le pedía más cosas, pero digamos, la primera pregunta que le hacía era esta: escriba la función y de xt. ¿Ok? Entonces, es un problema típico, ¿verdad? Este material es un problema que tiene condiciones iniciales, ¿verdad? Nos damos cuenta porque hay una parte en la redacción que dice en X algo, el instante de tiempo es tal. ¿Ok? Y entonces el problema, básicamente lo que uno tiene que hacer es calcular la constante de fase y la amplitud de la solución de la Y, ¿verdad? Ok, entonces vamos a empezar resolviendo. Yo tengo que poder escribir esto. Y de xt es igual a por el seno de kx menos omega t, bueno, más menos omega t más phi. Dijimos que esa es la solución de la ecuación de onda, ¿verdad?
Y eso es lo que nos están pidiendo. ¿Ok? La A es la amplitud, la K que era, el número de onda, ¿verdad? Y la omega es la frecuencia angular y el phi es la constante de fase y todo el argumento se llama la fase del movimiento. ¿Ok? Yo tengo que escoger un signo de aquí, el positivo o el negativo. En este caso, de acuerdo con la redacción del problema, es el negativo, ¿verdad? De acuerdo, entonces ya yo sé que la forma de la ecuación tiene que ser algo así, ¿verdad? Con un menos ahí. ¿Ok? Entonces, tengo omega. O sea, omega lo puedo calcular porque tengo la frecuencia. ¿Ok? Y el número de onda también lo puedo calcular. Aquí la cosa es que lo que tenemos que encontrar es la amplitud y la constante de fase para poder escribir esto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vean que la omega la puedo calcular porque omega es 2pi por la frecuencia, de tal manera de que eso serían 100 pi radianes. Y K, el número de onda, lo puedo calcular porque es omega entre V. Que eso serían entonces los 100 pi dividido entre el V. Y el V son 30. Entonces, con esas combinaciones de unidades, ¿verdad? Vea que ahí arriba son radianes sobre segundo en el numerador, ¿verdad? Y abajo son metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, esa combinación me tiene que dar radianes por metro o metros a la -1, ¿verdad? También. Y a mí eso me da 10.5. ¿Ok? Bueno, entonces ya tengo K y tengo omega. Vamos entonces a calcular A y phi. Entonces, ¿cómo calculo la A? Bueno, la primera ecuación que tengo que plantear es usando la Y. Entonces vean que yo tengo que usar las condiciones. El Y evaluado en X0, T igual 0, me dicen que es igual a ¿qué? A 4 milímetros y eso hay que interpretarlo positivo. Entonces aquí sería 4 multiplicado por 10 a la -3. ¿De acuerdo? Por seno, y aquí sería K por 0 menos omega por 0 más phi. Y de ahí me queda, pues, me queda esto. 4 por 10 a la -3 es igual a A por seno de phi. ¿Está bien? Hasta ahí está claro, sí. Ok, entonces vamos a seguir. Entonces, ahora uso la otra condición que me dice que la velocidad transversal es 2.5. Entonces sería VY de XT es la derivada parcial de Y respecto de T. Y de lo que vimos la semana pasada, derivando eso, ¿verdad? La derivada de seno es coseno. Entonces sería menos omega por A por el coseno de KX menos omega T más phi. Y V de Y evaluado en 0, 0 tiene que ser igual a 2.5. Y eso tiene que ser igual a menos omega por A por el coseno de K por 0 menos omega por 0 más phi. Así. Bien. Y lo que me queda es que 2.5 es igual a menos omega por A por el coseno de phi. Sí. Y bueno, de aquí sale otra ecuación. A coseno de phi es igual a ¿quién? A 2.5 entre omega. Y omega habíamos dicho que era ¿cuánto? 100 pi, ¿verdad? Que también son aproximadamente 314 segundos a la -1. Entonces aquí divido entre 314. ¿Ok? Y ya tengo otra ecuación, la ecuación 2. Y esta sería la ecuación 1. ¿Alguna pregunta?
Profe, Sí. ¿cómo fue en la pizarra a la derecha, en la esquina superior? ¿Cómo fue que sacó el 4 por 10 a la menos 3? Es que él dice que el desplazamiento vertical son 4 milímetros y tengo que utilizar unidades del SI. Entonces lo multipliqué por 10 a la menos 3 para que ya tenerlo en metros. Ah, ok, ok. Listo, profe, gracias. Sí. Sí, vean que en el enunciado uno tiene que ver cómo está planteado. En este problema en particular que salió en ese semestre, vea que le dice que la onda es la velocidad es 2.50, ¿verdad? Y el desplazamiento vertical es de 4 milímetros. Algunas veces en estos problemas, igual que en el caso de oscilaciones, ¿verdad? Es posible que le diga que el desplazamiento vertical es hacia abajo, por ejemplo, y le meten esas dos palabritas, hacia abajo, y le dan el valor de 4 milímetros. Entonces, eso le está diciendo, póngale un menos. O es posible que le digan, el punto en la cuerda se está moviendo a una velocidad de 2.5 metros hacia abajo. Entonces ya le está diciendo que esa V, cuando uno sustituye en las condiciones, ¿verdad? Aquí, tiene que ponerle un negativo. Entonces hay que fijarse en la redacción, ¿verdad? En este caso, la redacción se sobreentiende que ambas cantidades las están tomando positivas. Eso es lo que le está diciendo. ¿Ok? Bueno, entonces, pues aquí lo que tenemos es un sistema de ecuaciones, jóvenes. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Las incógnitas son la amplitud y el ángulo de fase. Entonces aquí ya como lo que viene, lo que sigue es la parte de hacer la matemática, ¿verdad? De cómo resolver el sistema. Una opción es, por ejemplo, dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2, porque yo sé que seno sobre coseno me da tangente y elimino la amplitud. ¿Lo ven? Entonces podría obtener el phi directamente. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es usar la identidad trigonométrica, ¿verdad? Yo por ejemplo, lo hice así. Yo puse esto, a cuadrado, seno cuadrado de phi, más a cuadrado, cos cuadrado de phi. Yo sé que eso es igual a 1, ¿cierto? Porque es una identidad de trigonometría. Entonces, este término de aquí, ¿qué sería? Sería 4 por 10 a la menos 3 al cuadrado, más este término de aquí sería, voy a ponerlo aquí, 2.50 entre 314 negativo al cuadrado. ¿Ok? Está bien. O si no lo hacen también dividiendo seno entre coseno, ¿verdad? Bueno, yo usé la identidad. Y entonces, pues de ahí, vean que yo enseguida puedo factorizar a cuadrado, me queda sen cuadrado de phi, más cos cuadrado de phi, y por ahí eso nos dijeron que es 1, ¿verdad? Más 2.5 entre 314 negativo al cuadrado. Y de ahí saco la A. ¿Está bien? Y esa A a mí me dio 8.91 por 10 a la menos 3 metros. Que en milímetros sería 8.91. Entonces, esa es la amplitud del movimiento de la onda, ¿verdad? Vean que es mayor que el desplazamiento en t igual 0. Está bien. Entonces, quiere decir que la física del problema sí está bien, ¿verdad? Es decir, la perturbación está empezando a pasar por el punto, ¿verdad? Cuando la perturbación va pasando, ese punto que está en la cuerda está en x igual 0, en t igual 0. ¿De acuerdo? Un instante o unos instantes más adelante, ya podríamos apreciar la amplitud total de la onda, ¿verdad? Algunas veces le dicen que haga un bosquejo, o sea, que haga un dibujo de la situación, como para que uno se imagine, ¿verdad? En el punto en cuestión, ¿verdad? En ese momento. Bueno, y ya con eso puedo sacar el ángulo, ¿verdad? Es decir, puedo hacer lo que les había dicho, es decir, me puedo devolver con este valor y sustituirlo en alguna de estas ecuaciones, ¿verdad? O sacar el ángulo directamente, ¿verdad? Que sería dividiendo a seno de phi entre a cos de phi
igual a 4 por 10 a la menos 3 dividido entre 2.50 entre 314. Y aquí se cancelan las A y eso es tangente y phi sería la tangente inversa de menos 0.5024, que es esta operación de aquí. Y hacemos eso en la calculadora, en radianes, ¿verdad? Y eso debería darme, a mí me da menos 0.466 radianes. ¿De acuerdo? Bueno, aquí pasa una cosa en estos problemas. Muchas veces es mejor probar lo que uno obtiene, a ver si está de acuerdo con la redacción del problema. No siempre en todos los problemas pasa. Eso va a depender del, digamos, del ángulo, la posición del ángulo en el círculo trigonométrico, es decir, en el cuadrante que quede. Entonces, yo siempre mejor pruebo lo que calculé para asegurarme de que estoy, digamos, en el cuadrante correcto. O sea, que el cuadrante que escogí me da la descripción, me da la, ¿cómo se dice? Lo que le da el problema, la descripción del problema. Y la del problema lo que le dice es que la velocidad transversal es positiva y el y es positivo, ¿verdad? De acuerdo a la redacción del problema. Bueno, resulta que si yo utilizo este ángulo, yo me puse a probar y resulta que cuando calculo la VY, ¿verdad? Resulta que esa VY me da menos 2.499 y la Y me da menos 4. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué dirían ustedes? Estoy usando este ángulo, me estoy devolviendo para volver a calcular la Y y para calcular la V. Solamente que ahora la Y me da menos 4 y la V me da menos 2.5. ¿Qué dirían ustedes aquí? ¿Es la solución correcta o no? ¿Qué opinan? Profe, hay que sumarle el ángulo desfasado. Sí, hay que sumarle el ángulo desfasado, claro. Porque si uno pone este, no corresponde a la descripción del problema. O sea, vean lo que está pasando. Le está diciendo que la U es negativa y que el punto y que el desplazamiento fue vertical hacia abajo. No es cierto. El problema no está diciendo eso. ¿De acuerdo? Entonces aquí, este ángulo está, digamos, es el cuadrante equivocado, por decirlo de alguna manera, ya que la velocidad me está dando negativa y no me puede dar negativa. Entonces, para resolver esto, yo lo que hago es que al punto 466 le sumo pi. Y eso me da 2.68 radianes. Entonces, cuando yo voy y pruebo este 2.68, en lugar del 0.46, si lo vuelvo a probar en Y y en X, ¿verdad? Con este valor, ahora sí, la VY me da más 2.5 y la Y me da más 4.0. Ahí sí, ¿verdad? Ahí estamos de acuerdo con lo que dice el problema. Y ya entonces sabemos que la amplitud está correcta. Eso siempre va a estar bien, ¿verdad? Si se calculó todo, si se hizo todo bien, ¿verdad? Pero el ángulo ya escogimos, ¿verdad? Ya sabemos que es 2.68. Y bueno, ya con eso, ya podemos poner la respuesta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La y de xt es igual a ¿quién? A 8.91. Es bueno ponerle las unidades aquí adelante, ¿verdad? Porque recuerden que seno es adimensional, ¿verdad? Seno o coseno son adimensionales, ¿verdad? Seno de kx, que es 10.5, x menos la omega. ¿Cuánto era la omega? Era 100 pi, ¿verdad? 100 pi o 314 más 2.68. Esa es la respuesta.
¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, vamos a ver ahora, pasando de tema, ¿verdad? Ya habíamos visto cómo calcular la velocidad en una cuerda, ¿verdad? Recuerden que la velocidad del pulso, ¿verdad? Se puede calcular, dijimos, como lambda por F, ¿verdad? Lambda entre T, omega entre K, el número de onda, ¿verdad? Y la otra forma era la raíz de la tensión o la fuerza, ¿verdad? Ft le puse yo, entre mu. Esa era la otra forma, ¿verdad? Recuerden que ese mu no es coeficiente de fricción, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba eso? Esa es la densidad lineal de la cuerda. Y esa densidad lineal de la cuerda está definida como la masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. ¿Ok? Entonces, es importante que no se nos olvide esto, ¿verdad? Esto está en kilogramos y esto está en metros. Cuidado, porque hay veces le dan kilogramos por centímetro. En una pregunta de marca con X, por ejemplo. Entonces, si no vio ese detalle uno, pues es posible que escoja la opción incorrecta. Entonces, cuidado. Igual que la constante de Hawk, ¿verdad? La constante de Hawk es en Newton por metro, no en Newton por centímetro. Bueno, vimos estas 4 formas de calcular la velocidad del pulso. Esta última era la que habíamos visto, la velocidad, digamos, cuando nos interesa el tipo de medio, o sea, la cuerda en este caso. Puede ser una cuerda, hay diferentes cuerdas, ¿verdad? Su masa va a cambiar, su longitud va a cambiar, pero siempre que hagamos ese cociente, es una forma de caracterizar el medio, por donde se propaga el pulso. Entonces vean que estas 3 ecuaciones, estas 3 formulillas, hasta aquí, ¿verdad? Son cinemáticas, ¿verdad? Vienen de la cinemática del problema, pero esta viene de la parte de la dinámica. Para llegar a esta ecuación se tuvo que hacer suma de fuerzas, ¿verdad? Nosotros no lo hicimos, sino que simplemente pusimos la fórmula ahí y es la que vamos a usar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este problema, el que acabamos de hacer, igual le pueden dar, por ejemplo, que es un pulso que se propaga por una cuerda y le dan la longitud de la cuerda, ¿verdad? Y le dan la masa de la cuerda y también le pueden decir que calcule, por ejemplo, la tensión que experimenta la cuerda cuando el pulso está pasando por ahí, ¿verdad? Es otra pregunta que le pueden hacer. Bueno, vamos a ver ahora potencia. La potencia en ondas sinusoidales, ¿verdad? Pues ya hemos calculado potencia, ¿verdad? Es un escalar. Nos habían dicho que por ahí que potencia era igual a ¿qué? Potencia se puede calcular como fuerza por velocidad, ¿verdad? Potencia es el producto punto de la fuerza por la velocidad. Pero en física 1, pues por lo general era una dimensión, entonces esto era la componente de la fuerza, Fx por Ux, ¿verdad? Y eso puede ser potencia promedio o potencia instantánea. Bueno, resulta que aquí la potencia igual, nosotros la podemos calcular como el valor, o sea, una ecuación para calcular el valor promedio, ¿verdad? Y una ecuación para el valor instantáneo. ¿Okay? Entonces, el libro, el Serwin, le da la formulita de potencia, que es esta para el caso de la potencia promedio, ¿verdad? La potencia promedio para el primer caso, ¿verdad?
La potencia promedio se puede calcular así de esta manera. Si quieren le ponen una rayita encima, no sé, para que recuerden que es la V promedio, o le ponen P prom, ¿verdad? Y se puede calcular así. Un medio de mu, que es la densidad lineal de masa, omega cuadrado, a cuadrado, la amplitud, por V. ¿Ok? Eso es potencia de una onda, y particularmente potencia promedio. ¿Ok? Entonces, esa combinación de unidades, ¿verdad? Las unidades de la densidad lineal, de la omega, de la amplitud y de la rapidez. Vea que esto no es rapidez transversal, ¿verdad? Porque si fuera transversal, yo le pongo aquí un subíndice Y, ¿verdad? Así que cuidado, porque ya ha pasado que me confunden esta U, ¿verdad? Y me ponen aquí velocidad transversal. Esta es la velocidad del pulso. ¿Ok? Entonces, igual, las unidades de potencia, aquí también tienen que ser watts. Una W mayúscula o una W minúscula y ponen todo el nombre, watt. Y esto es igual a joules sobre segundo. ¿Ok? Y la potencia instantánea, el libro no la presenta, o sea, no la da explícitamente. Creo que viene en los ejercicios propuestos, o sea, en los problemas por ahí, pero yo se los voy a dar de una vez para que tengan la forma general de calcular la potencia instantánea, que es el caso 2. La potencia instantánea, como su nombre lo dice, ¿verdad? Depende de una X y de una T, igual que una velocidad, ¿verdad? Igual que la velocidad transversal. Entonces aquí yo la llamo P de XT, ¿verdad? Y entonces en general se puede calcular como fuerza, el negativo de la fuerza, por la derivada parcial de Y respecto de X, por la derivada parcial de Y respecto de T. Esa es la forma general. Digamos, de donde uno saldría para calcular la potencia. Ahora, si yo sustituyo todos los valores ahí, esta fuerza que está aquí es la Ft de la fórmula de la raíz, ¿verdad? De esta V que habíamos visto, ¿verdad? Entonces, eso es un valor constante, ¿verdad? Por lo general es un número, ¿verdad? Qué sé yo, 100 newton, 300 newton, dependiendo, ¿verdad? Y esto yo lo puedo hacer porque es la derivada de Y con respecto a X y la derivada de Y con respecto a T, que ya sabemos hacer estas derivadas, ¿verdad? Entonces, en general, la potencia instantánea, ¿verdad? P de XT es igual a F a cuadrado, omega, K, cos cuadrado de KX menos omega T. Este cuadrado está aquí en el coseno, ¿verdad? Y ahí tengo una forma de calcular la potencia instantánea. El menos desapareció de camino, ¿verdad? Porque una de estas derivadas es negativa. Cuando uno la hace, una queda negativa y cancela con el menos, y ya ahí entonces le queda la potencia instantánea. ¿Ok? Es fuerza, ¿verdad? Amplitud. Ojo que esta es amplitud, ¿verdad? Frecuencia angular, número de onda, y ahora es el coseno al cuadrado de kx menos omega t. Y eso también me tiene que dar unidades de, o sea, tiene que tener unidades de joules sobre segundo, ¿verdad? Bueno, eso es potencia. Luego, la otra cosa que le comenta el Sergey ahí es, digamos, el modelo que usan en el libro para entender el comportamiento de una onda, ¿verdad? Es que toman de la cuerda, cuando lean ahí en el libro, van a ver que el autor se refiere a un segmento de la cuerda. Si ellos escogen un segmento de la cuerda, le hacen un zoom, ¿verdad? Como que si fuera un pedazo que lo pueden ver, ¿verdad? Más cerca. Y entonces resulta que ese trozo, ¿verdad? De la cuerda, ese pedazo, es un elemento diferencial. Cuando la perturbación pasa por ahí, el modelo aproximadamente le dice que la energía total
de ese segmento tiene que ser constante. Entonces le dicen que esa E tiene que ser igual a K más U. O sea que ese segmento tiene asociada una energía cinética, ¿verdad? Debido a que ¿cómo se dice? La perturbación pasa por ahí, el pulso pasa con una velocidad, ¿verdad? El punto se levanta o baja, ¿verdad? Y también tiene una energía potencial con respecto a un nivel de referencia. Okay, entonces esa energía que le dan ahí es un medio de un mu omega cuadrado a cuadrado multiplicado por lambda. Entonces vean que esa E, pues le ponen el subíndice lambda a las letras para darle a entender de que esta energía va a depender de la longitud de onda entre las crestas. ¿Por qué? Porque lo demás es constante. Es decir, el mu es constante porque, es decir, la cuerda no se puede cambiar, ¿verdad? La omega es constante porque depende del periodo, ¿verdad? Y en este caso, el periodo ya es digamos, es una variable del problema. Y la amplitud también es constante. Entonces aquí lo que podría cambiar es la longitud de onda entre las crestas. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, esta es una aproximación para calcular energía mecánica de un segmento de la cuerda cuando pasa la perturbación. ¿Sí? Entonces vean que no lo vayan a confundir con potencia, ¿verdad? Potencia es la rapidez con la que se hace el trabajo, ¿verdad? Y esta es la energía, digamos, en ese punto cuando pasa la perturbación por el segmento, ¿verdad? Por ese trocito de la cuerda, ¿verdad? Ese pedacito de la cuerda. Bueno, ¿alguna pregunta de eso? Vamos a, si no hay ninguna duda, vamos a hacer un problema. Vamos a ver. Voy a borrar por aquí entonces, si no hay ninguna duda. Bueno, este problema es del 2019, también, antes de que nos mandaran para la casa, ¿verdad? Es del primer semestre del 2019. Y lo escogí porque le preguntan varias cosas, ¿verdad? Es decir, se le puede sacar bastante información. Entonces, el problema dice lo siguiente. Dice, una onda armónica simple. Vean que eso de una onda armónica es también una onda sinusoidal, ¿ok? Solamente que tiene diferentes formas de referirse a ella, ¿verdad? Pero entonces el problema comienza así. Una onda armónica simple se propaga en la dirección del eje X positivo. O sea, ya le está diciendo, utiliza el menos, ¿verdad? En la dirección del eje X positivo a lo largo de una cuerda cuya densidad lineal de masa es de 5 gramos por metro. Ese es el mu. Y está sometida a una tensión de 100 newtons. O sea que Ft es igual a 100. Vean que tensión, pues siempre hemos usado la T, ¿verdad? Mayúscula. En física 1 se usa la T también, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí tenemos el periodo. Entonces, para que no se nos vaya a hacer un enredo, yo la llamo Ft mejor, ¿verdad? Ok, bueno, está sometida a esta tensión. Dice que la amplitud de la onda es de 5 centímetros. Ahora en este caso le dan la amplitud. Y la longitud de la onda es de 75 centímetros. Entonces, lo primero que le dice es, halle la velocidad de fase. Halle la velocidad de fase de la onda.
Bueno, ¿cómo calculamos esa parte? De la velocidad de fase y la velocidad del frente de onda, ¿verdad? O la velocidad del pulso. Eso aquí sería V igual raíz de Ft entre mu. Y esa V es raíz de 100 newtons, ¿verdad? Dividido entre el mu. Pero vean que el mu, pues está en gramos por metro, ¿verdad? Y tienen que ser kilogramos por metro. Entonces multiplico ese 5 por 10 a la menos 3 para que me quede en kilogramos por metro. Y ya de esa forma la velocidad me da 141.4 metros sobre segundo. Ya la tengo en metros sobre segundo. Okay. Esa es la parte A. La parte B le dice que calcule la frecuencia. ¿Cómo calcularía la frecuencia? De ahí, F es U entre lambda de una vez. Porque me dan la longitud de onda, ¿verdad? Pues ahí serían 141.4 metros sobre segundo entre la lambda. Y la lambda son ¿cuánto? 75, ¿verdad? Pero lo pasamos a metros. 0.75 metros. Ya eso me queda en hertz. A mí me da 188.5 hertz. ¿Okay? ¿Qué más piden? Le dice que la frecuencia y el periodo. Entonces el periodo es muy fácil, ¿verdad? Porque es 1 entre F. El inverso de la frecuencia, ¿verdad? Hay que hacer 1 sobre 188.5 y eso me da 5.3 por 10 a la menos 3 segundos. Vean que no es necesario, ¿verdad? No es necesario lo que voy a hacer, pero algunas veces, de acuerdo al prefijo, se puede poner la respuesta usando, perdón, de acuerdo a la potencia, al exponente, ¿verdad? Se puede poner el prefijo inmediato. Aquí sería 5.3 milisegundos, ¿verdad? Y bueno, ¿esto en qué ayuda? Bueno, lo que nos da es una idea de las magnitudes, ¿verdad? Vean que milisegundos es una cantidad muy, muy pequeña, ¿verdad? Entonces, vean que ese periodo es extremadamente corto, ¿verdad? Es posible que la cuerda esté, ¿cómo se llama? Esté impulsada por algún dispositivo mecánico, ¿verdad? Que produce que produce las pulsaciones, ¿verdad? Algún vibrador, algún aparato que hace que la cuerda eh, eh, tenga varias pulsaciones seguidas, ¿verdad? Muy seguidas entre sí, ¿verdad? Bueno, la parte C le da esto. En la parte C le da estos datos. Le dice que en t igual 0, ¿verdad? La onda tiene una velocidad transversal positiva máxima en x igual 0. O sea, le dicen t igual 0 y x igual a 0, ¿qué le está diciendo? La onda tiene una velocidad transversal positiva máxima. O sea, no le está dando cualquier velocidad, sino que le está diciendo que es ¿cuál? La transversal máxima. O sea, que la V es la V en Y máxima. Es lo que le está diciendo. ¿Ok? O sea, cuando está en el origen, la velocidad del pulso tiene el valor mayor posible. Ahí. Entonces, con estos datos, con estos 3 datos, le dice que calcule el ángulo de fase inicial, el phi inicial. Y que escriba la y de xt. ¿Okay? Pues, ¿cómo hacemos eso? Similar al problema que tienes ahora al principio, ¿verdad? Hay que utilizar la condición ahí de la velocidad para hallar eso, ¿verdad? Entonces, la velocidad, ¿cuál sería? La VY sería, voy a poner la y de xt. Esta vez voy a utilizar coseno, para que vean que también se puede usar coseno. A coseno de kx, ¿qué signo uso aquí? El menos. ¿Por qué el menos? Porque me está diciendo que la onda se propaga en la dirección del eje x positivo. Ahí va un menos, ¿verdad? Omega t más phi.
Entonces la velocidad transversal máxima sería la derivada de eso, que sería la derivada de coseno, ¿verdad? Ahí sería A por omega por el seno de kx menos omega t más phi. Haciendo la derivada, ¿verdad? La derivada de coseno menos seno y el menos de omega queda positivo, ¿verdad? Está bien. Y ahora me está diciendo que hay que evaluar estas condiciones. X igual 0, t igual 0. Entonces yo lo voy a hacer. Vy en x igual 0, t igual 0, es igual a ¿quién? A la v transversal máxima. Y la v transversal máxima vimos la semana pasada que es ¿quién? Omega por a. Quiere decir que aquí va omega por a y esto es igual a omega por a por el seno de kx, perdón, aquí tengo que evaluar, ¿verdad? Se me olvidó. K por 0 menos omega por 0 más phi. ¿Está bien? Y vean que esto se cancela. Aquí queda un 1, ¿verdad? 1 igual a seno de phi. De donde phi tiene que ser ¿cuánto? Pi medios. Entonces ya tengo el phi inicial, ¿verdad? Es lo que me están pidiendo. Y ahora me dice que escriba la y. Pues la y es volver aquí y volver a poner lo que uno ya calculó, ¿verdad? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Está bien esa parte? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces voy a borrar aquí arriba. Esta parte ya la hicimos y está fácil para completar la parte C. Entonces, nada más es poner ahí y de xt va a ser igual a la amplitud, que son 5. Si quieren lo ponen, yo lo puse, déjenme ver cómo lo puse en metros, lo puse yo, 5 por 10 a la menos 2 metros. Es bueno que pongan las unidades, ¿verdad? Aquí adelante. Coseno. Y entonces el coseno va a ser la K. La K la tenemos. No la calculamos, ¿verdad? Pero K es 2pi entre lambda, ¿verdad? Y sería ser 2pi entre 0.75. Eso a mí me dio 8.37. X menos omega. Omega la calculamos. Tampoco, ¿verdad? Pero omega es, ¿qué? 2pi por la frecuencia, que la frecuencia sí la tenemos, ¿verdad? Era 188.5. Esa frecuencia a mí me dio la angular 1184t. Y de último, el ángulo de fase, más pi medios. ¿Ok? Entonces, sería bueno, digamos, este ejercicio, cuando lo vuelvan a hacer, no usen coseno, sino que póngale seno y hace todo otra vez. A ver qué le queda aquí. A ver si le queda pi medios, ¿verdad? Recuerden que seno y coseno están desfasados pi medios, ¿verdad? Entonces aquí tiene que haber un cambio cuando ustedes usen seno, ¿verdad? Por eso no es decir, no importa cuál solución use usted, ¿verdad? Seno o coseno, ¿verdad? Solamente que hay que tomar en cuenta el desfase, ¿verdad? Los pi medios. Bueno, esa es la parte C. El problema tiene más cosas, ¿verdad? En la parte D le dice que calcule el ángulo de fase otra vez, pero ahora le dice el ángulo de fase y su correspondiente desplazamiento y le da unos valores en X y T. La parte D le dice, halle otra vez el ángulo de fase y su correspondiente desplazamiento, su correspondiente Y, ¿verdad? Para los valores X igual a 0 y T igual un ms, o sea, un milisegundo. Entonces, ¿cómo se hace esa parte? De ahí, ya yo lo puedo sacar de aquí. En realidad,
Déjeme ver, ahí. En esta parte yo puedo hacer esto, o sea, lo que necesitan es el argumento. Entonces, el argumento, yo lo llamo así, kx menos omega t más phi, ¿verdad? O sea, porque ya yo el ángulo lo calculé. Entonces, ahora lo que quieren es que uno averigüe el argumento. Ahí dice el ángulo de fase, pero le podían decir también la fase del movimiento. Recuerden que el argumento también le llaman la fase del movimiento, ¿verdad? Pero ¿cómo uno hace para distinguirlo de este caso? De ahí le están dando, es decir, eh, esto viene a continuación de la parte C, ¿verdad? Se supone que ya la parte C uno la hizo. Entonces aquí lo que tiene que hacer es sustituir, ¿verdad? Ya tiene el K, ¿verdad? Tiene el omega y le están dando el X y el T. Y este ángulo lo tiene, ¿verdad? Entonces eso es solo sustituir. Eso a mí me dio, haciéndolo todo, ¿verdad? Me dio .385. ¿Qué unidades tiene eso? Radianes, ¿verdad? ¿Y cuál es el correspondiente desplazamiento? Ya está la Y igual a A por el coseno del ángulo phi. O sea, haga A por el coseno de 0.385. Y esta A la tengo porque esa A son los 5 centímetros. O en metros, ¿verdad? Si uno quiere ponerlo. Y me da el desplazamiento. Me da que Y es igual a, en radianes, ¿verdad? Eso me da más 4.63 centímetros. Y luego le dice que calcule la velocidad transversal máxima. La parte E, la velocidad transversal máxima. La VY máxima. Eso es omega por A, ¿verdad? Y omega es 2pi por la frecuencia. Ya lo tenemos, ¿verdad? Esa velocidad me da 59.2. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo. Y por último, tiene parte F, ¿verdad? Se dice que calcule la potencia promedio, que es lo que acabamos de ver ahí. Y la energía total. Estos últimos dos temitas que vimos ahora, ¿verdad? Entonces, vean que la potencia promedio es constante, ¿verdad? No es una potencia de XT, ¿verdad? Entonces la potencia promedio es esta fórmula, un medio de F, ¿verdad? A cuadrado, omega K, ¿verdad? ¿Cómo la pusieron en el libro también? Que tiene varias formas de escribirse, ¿verdad? En el libro la pusieron así. Un medio de mu, esta es la que está en el survey. Un medio de mu, omega cuadrado, a cuadrado v. Entonces se supone que estas dos son equivalentes, ¿verdad? Entonces cuidado, ¿verdad? No las vayan a confundir, ¿verdad? Aquí es f cuadrado, omega k. En el libro se la pusieron como un medio de mu, omega cuadrado, a cuadrado, v. Y también se puede escribir así. Vean, esta no está en el libro. Esta fue que me la encontré por ahí. 2pi cuadrado, ¿verdad? F a cuadrado
F minúscula dividido entre lambda. También se puede escribir así. Por supuesto, uno puede pasar de aquí a aquí, ¿verdad? Puede ir con las fórmulas que tiene intermedias, ¿verdad? Eso ya lo pueden hacer ustedes cuando estén practicando ahí, ¿verdad? Traten de pasar de aquí a aquí y luego aquí, ¿verdad? Pero igual, si le hacen una pregunta de esto en un examen, pues de ahí, alguna de esas ecuaciones le tiene que servir, ¿verdad? Para sustituir los valores. ¿De acuerdo? Yo la hice con esto. Dos pi cuadrado por la fuerza por 0.05, la amplitud al cuadrado por 188 segundos a la menos 1 dividido entre lambda, 0.75. Y toda esa combinación de unidades me tiene que dar watts. A mí me dio 1240 watts, que sería el prefijo inmediato es 1.24 kilowatts. Ahí está la potencia. Pero prueben también con esta, ¿verdad? Y con aquella, tiene que darle lo mismo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué falta? La energía, ¿verdad? La energía, yo ahora les di una formulita que está en el Segway, ¿verdad? Pero también, es decir, también se puede ver desde este punto de vista, ¿verdad? Potencia promedio es energía entre tiempo, de física 1, ¿verdad? ¿Cierto? Pero ese tiempo no es cualquier tiempo. Vean que ya no es una partícula como en física 1, sino que es una onda. Entonces el tiempo aquí se cambia ¿por quién? Por el periodo. Entonces la energía total también se puede ver como potencia promedio por periodo. ¿Ok? Pero también prueben la fórmula que vimos ahora, ¿verdad? Un medio de la que depende de lambda, ¿verdad? También debería darle, tendría también que obtener lo mismo si utiliza esta fórmula, ¿verdad? Vamos a ver. Un medio de mu omega cuadrado a cuadrado lambda. Omega a al cuadrado lambda. O sea, también se puede poner como un medio mu lambda velocidad transversal máxima al cuadrado. Entonces, esto también debería darle lo mismo que potencia promedio por tiempo. ¿Está bien? Entonces, yo la hice del otro lado, ¿verdad? Potencia promedio por periodo. Entonces, la potencia es 1.24 por 10 a la 3, ¿verdad? Multiplicado por el periodo. ¿Y el periodo era cuánto? Era muy pequeño, ¿verdad? Eran 5.3 milisegundos, ¿verdad? Que ahora hay que ponerlo a 5.3 por 10 a la menos 3 segundos. Y ahí me da la energía total, que son 6.57. Está bien, ¿verdad? Porque más o menos ese es el orden en una cuerda, ¿verdad? Anda por ahí, ¿verdad? Es decir, aquí no le puede dar 300 o 2000 o algo así, ¿verdad? Tiene que ser una cantidad baja en el orden de 10, 20, ¿verdad? Se trata de una cuerda, ¿verdad? Que está haciendo, se le está produciendo una perturbación, ¿verdad? Con algún mecanismo que le da el impulso, ¿verdad? En el laboratorio, no sé si ahora que es virtual, si lo hacen virtualmente, pero en el laboratorio hay un vibrador, ¿verdad? Se conecta a la cuerda y el vibrador tiene diferentes frecuencias, ¿verdad? Entonces uno le va cambiando la frecuencia y comienza a observar cómo los pulsos en la cuerda comienzan a cambiar, ¿verdad? Que es un tema que también vamos a ver la otra semana, ¿verdad? La forma de los pulsos, ¿verdad?
o sea, cómo se forman diferentes patrones en la cuerda, ¿verdad? Pero eso es un tema de superposición de ondas, que es el tema de la otra semana. Bueno, bueno, ¿alguna pregunta a este problema? No, profe, todo claro. Sí. Hay muchos de estos problemas, ¿verdad? Es decir, hay una cantidad enorme. Hay un libro por ahí, el librito el folleto de Carlitos Vargas, que ha dado Física 2, y también creo que ahora estaba dando la 1. Él tiene un folleto que hizo, no sé si por ahí ya lo han visto, eh, de solo problemas del curso de Física 2, ¿verdad? Y entonces ahí tiene ondas, tiene oscilaciones, de todo, ¿verdad? Para que se averigüen ahí, lo consigan. Vienen los problemas hechos, todo bien, bien explicado, ¿verdad? Bueno, entonces voy a borrar. Bueno, vamos a pasar a ver ahora sonido. Este capítulo incluye también sonido, o más bien esta edición, ¿verdad? Pegar un sonido con ondas transversales. En ediciones anteriores, para el que esté estudiando de la, de otra edición anterior a esta, ¿verdad? La 10ª, el capítulo de sonido está aparte. O sea, es un capítulo solo de sonido. Pero aquí, en esta edición, para los que estén usando una u otra edición, en este pegaron los dos. O sea, quitaron cosas de un capítulo y de otro y lo juntaron. Me imagino que por razones de espacio, ¿verdad? Para que estos libros no se vuelvan tan extensos, ¿verdad? Este, bueno, vamos a ver ahora ondas sonoras. Ondas sonoras o sonido, ¿verdad? Eh, ya habíamos dicho que el sonido es una onda longitudinal, ¿verdad? Ya que la velocidad de propagación de cualquier punto es paralela a la dirección de propagación del pulso, ¿verdad? Y el sonido, las ondas sonoras se modelan muy bien, por ejemplo, en tubos. Hay un experimento por ahí muy interesante, ¿verdad? Que es un tubo, entonces se tiene un pistón móvil, ¿verdad? Dentro del tubo, y dentro del tubo se pone algún tipo de aire comprimido o algún gas, y entonces el pistón comienza a oscilar con un movimiento armónico simple, como el que vimos la semana pasada, ¿verdad? A partir de un X igual 0, y genera un patrón. Ese patrón es el frente de la onda. Y entonces de esa manera se pueden estudiar las ondas sonoras en un tubo, ¿verdad? Igual, los instrumentos de viento, ¿verdad? Los instrumentos musicales, en realidad es un tubo de esos, ¿verdad? Porque la persona que interpreta, ¿verdad? Que toca el instrumento, pues lo que hace es soplar y el aire pasa a través del tubo, ¿verdad? Y es regulado por las clavijas, ¿verdad? En el caso de una trompeta, por ejemplo, de un clarinete, cuando tocan las clavijas, ¿verdad? Se produce ese frente de onda, ¿verdad? Que obviamente sale por el otro extremo del instrumento, ¿verdad? Pero básicamente es una onda longitudinal, ¿verdad? En un instrumento de viento. Entonces, las ondas sonoras mmm, tienen un parecido a las ondas transversales a la hora de usar las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, una onda sonora yo me la imagino, como les decía, en un tubo, ¿verdad? Un tubo que puede estar por este extremo abierto o cerrado, dependiendo de lo que se quiera, ¿verdad? Y de este lado hay algún mecanismo que produce el frente de la onda. Por ejemplo, un pistón, ¿verdad? Que esté oscilando, lo que les decía ahora, ¿verdad? Entonces, claro, aquí dentro del tubo se forma ese frente de ondas, que son regiones que se ven más oscuras, más ennegrecidas, ¿verdad? Entonces, un experimento de estos se utiliza una cámara de estas estroboscópicas, ¿verdad?
Y entonces esas cámaras le permiten a uno ver el patrón cuando pasó, porque el ojo humano no lo percibe, ¿verdad? Y entonces lo que se observa es esto, unas regiones que son muy oscuras, ¿verdad? Y dentro de estas regiones, o más bien entre estas regiones, se observan menos partículas, ¿verdad? Entonces, claro, las porciones que están más ennegrecidas corresponden al frente de la onda, como que si se tratara de una cuerda, ¿verdad? Entonces, igual, aquí la distancia entre crestas es lambda. Aquí la distancia entre frentes también es lambda. Entonces, vean que se usa el mismo análogo de la cuerda en la onda transversal, ¿verdad? Para estudiar una onda sonora. Entonces, va a ser muy parecido, ¿verdad? De hecho, el desplazamiento de un frente de ondas en el libro se lo ponen así. S de xt, ¿verdad? Igual a S máximo multiplicado por coseno de kx menos omega t. Ya aquí no hay ángulo de fase. ¿Okay? Entonces, esto de aquí se llama la amplitud del desplazamiento máximo. Amplitud de desplazamiento. ¿Okay? Y vean que la descripción sigue siendo una función trigonométrica, ¿verdad? Aquí el libro usa coseno, ¿verdad? Kx, el K sigue siendo el número de onda, que es 2pi entre lambda, y el omega es 2pi por f. O sea, que vean que la descripción es muy parecida, ¿verdad? ¿Ok? Entonces a esto se le llama amplitud de desplazamiento. Es la posición máxima de un elemento, ¿verdad? Respecto al punto de equilibrio. O sea, de uno de estos frentes, ¿verdad? La posición, la longitud con respecto al x igual 0, donde está oscilando el pistón, ¿verdad? Digamos que se está contando la S a partir del x igual 0. O sea, la distancia desde donde salió el frente de onda, ¿verdad? Bueno, entonces, las ondas también se pueden describir por cambios de presión. Ya dijimos que cuando alguien toca un instrumento, ¿verdad? Una trompeta, por ejemplo, al momento de soplar, hace que la onda se propague por el tubo, por la tubería, ¿verdad? Pero también con las clavijas, ¿qué está haciendo? Cambiando la presión, ¿verdad? Entonces, una onda sonora también se puede describir en términos de cambios de presión. Entonces, hay una ecuación similar a esta, que es el delta P, ¿verdad? Que va a ser función de X y T, es igual al delta P máximo, la amplitud de presión máxima, multiplicado por el seno de kx menos omega t. ¿Okay? Esta notación hay que tener cuidado, jóvenes, porque ese delta venimos de estudiar deltas, ¿verdad? Y lo primero que uno pensaría es que es un P final menos un P inicial, ¿verdad? Pero cuidado, aquí no funciona así. ¿Ok? No hay un valor final menos un valor inicial. El delta aquí, el autor lo que quiere dar a entender es que se trata de una amplitud, o sea, de un cambio finito, ¿verdad? Entonces, aquí no es valor final menos inicial, sino que ya esto por sí es una variable, una sola variable, ¿de acuerdo? Igual aquí también. Esto es un número, pueden ser 3 pascales o pueden ser, no sé, en atmósferas puede estar, pero no se trata de esta notación, ¿verdad? Entonces, cuidado, ¿verdad? No se usa ese P final menos P inicial. De acuerdo. Bueno, entonces, una onda sonora entonces se describe por cambios en el desplazamiento o por cambios en la presión. Y esa presión también yo la puedo calcular, ese delta P, lo puedo calcular de esta forma. Menos B
multiplicado por el ds, la derivada parcial de s, con respecto a x, s de xt. ¿Esa b qué era? ¿Qué era esa b? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llamaba esa b? De física 1. Comenzaba con m. El módulo volumétrico, ¿verdad? Entonces, aquí los módulos volumétricos están asociados al medio por donde se propaga una onda. ¿De acuerdo? Entonces, una onda se puede propagar por un sólido, por ejemplo, una barra, o se puede propagar en un medio como el aire, o también en un líquido. ¿De acuerdo? Entonces, el B es el módulo volumétrico asociado con líquidos y gases, por ejemplo. Por ejemplo, el módulo del agua, ¿verdad? O el módulo volumétrico del aire, etcétera, ¿verdad? Son ya valores que están dados en una tabla. Ahí en el libro, creo que en el capítulo 12, creo, ¿verdad? Donde estaba lo de equilibrio estático, ahí está una tabla de los módulos, ¿verdad? Entonces, una forma de calcular este delta P es también de esta forma, ¿verdad? Y más bien de esto, es decir, si yo hago la derivada, me va a quedar una formulita nueva. Haciendo esa derivada, me va a quedar que el delta P va a ser igual a B por el S máximo por K por el seno de KX menos omega T. ¿De dónde salió esto? Lo que hice fue que derivé con respecto a X esa fórmula. Y me queda el módulo, ¿verdad? Multiplicado ahí por este término. Y entonces vean que esto que está aquí es delta P máximo, ¿verdad? Entonces de aquí sale otra formulita. La amplitud de presión máxima, que es lo que yo definí aquí, o sea, lo que va en esa ecuación, también es igual aquí en A módulo por el desplazamiento máximo por el número de onda. ¿Ok? En esta edición le quitaron un montón de cosas a sonido, ¿verdad? Había mucho más ecuaciones y más temas, pero en esta edición dejaron así como que lo más relevante. Bueno, el delta P máximo también se puede calcular de esta manera. Esta es otra ecuación que aparece por ahí. Rho, V, omega, S máximo. Esa Rho es densidad, ¿verdad? En kilogramos por metro cúbico. La rapidez de la onda, del frente de la onda en este caso. La frecuencia angular y el desplazamiento y la amplitud de desplazamiento, ¿verdad? A eso se le llama así, amplitud de desplazamiento. El S máximo, ¿verdad? Entonces esta es otra forma de calcularlo, ¿verdad? Sería bueno que pasen de aquí a aquí, ¿verdad? O sea, que apliquen las fórmulas, ¿verdad? Que están por ahí intermedias para pasar de aquí a aquí. Una es esta, ¿verdad? La velocidad en un medio como el agua o el aire se puede calcular así. Siempre se va a poder calcular como una propiedad elástica, entre una propiedad inercial, ¿verdad? La velocidad en un medio, ¿verdad? La V en un medio. Cuando digo un medio me refiero a cuando la onda se propaga en una barra, en un tubo, en un líquido o en gas, o en aire, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en el caso de este capítulo, para ondas sonoras, la velocidad yo la puedo calcular como P, que es la propiedad elástica, entre el ρ, que es la propiedad inercial, o sea, la densidad.
En el libro, vamos a ver en dónde está esto para antes de seguir. En el libro, en la 10ª edición, los módulos están en la página 320. Ver página 320 del libro. Ahí hay una tabla con diferentes módulos, ¿verdad? Para diferentes sustancias. Por ejemplo, ahí le dan sustancias como bueno, y le dan diferentes materiales, ¿verdad? Por ejemplo, el acero, el cobre, el latón, ¿verdad? Y también están los módulos de líquidos, ¿verdad? El módulo del agua, del alcohol, ¿verdad? De diferentes sustancias en estado líquido, ¿verdad? O por ejemplo el módulo del aire, ¿verdad? Pero vean que siempre yo lo puedo también calcular, ¿verdad? Porque el módulo siempre va a ser ρ por la v al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si en un experimento yo conozco la v y sé el material con el que estoy trabajando, la densidad, ¿verdad? Puedo calcular el módulo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta de eso? Está bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Voy a acabar con la teoría que queda un poquito de este tema para entonces el jueves hacer un problema de este material. Bueno, vamos a ver ahora intensidad y potencia en ondas sonoras. Ondas sonoras, nuevamente, pero ahora el tema de intensidad y potencia, o versus potencia. Ya vimos cómo calcular potencia en ondas transversales, ¿verdad? Lo que vimos ahora, ¿verdad? Que hay potencia promedio y hay potencia instantánea, ¿verdad? Bueno, aquí en ondas sonoras también se puede calcular potencia. Igual, porque la onda sonora también, ¿cómo se dice? El sistema no está aislado, hay transferencia de energía, ¿verdad? Igual que en una cuerda, ¿verdad? Entonces tiene que haber potencia, ¿verdad? Sí, entonces, lo primero ahí que vamos a ver es la potencia promedio. Entonces, en el caso de la potencia promedio, se puede calcular de esta manera. Un medio de ρ a omega cuadrado S máximo al cuadrado por V. Pero pues ahí en esa fórmula hay que tener un cuidado, y es que esa A que está ahí en este tema no es amplitud. ¿Ok? Esa A es área. ¿El área de qué? El área de la sección transversal del tubo donde se propaga la onda. O sea, ya dijimos que es un modelo así, ¿verdad? Un tubo. Ese tubo tiene una sección transversal. Esa es la A que vemos en esta ecuación. Entonces vean que en este capítulo hay dos A mayúsculas. Una para amplitud en las ecuaciones de ondas transversales, lo que vimos antes, ¿verdad? Y en este tema de ondas sonoras, la A no es amplitud, es sección transversal, o sea, es área. ¿Ok? Entonces, pues en los problemas de desarrollo confunden la amplitud con el área. Entonces, cuidado, ¿verdad? Cuando se pasa del lado de ondas sonoras, esa A es área. Y lo demás sí es lo mismo, ¿verdad? Tiene el mismo significado, ¿verdad? Frecuencia angular, la amplitud de desplazamiento, ¿verdad? Estamos ahora con ondas sonoras. Y la U es la rapidez del pulso, ¿verdad?
Entonces se calcula así, un medio de rho A, omega cuadrado, la amplitud de desplazamiento al cuadrado y la U. Y la intensidad está definida como la potencia promedio entre el área. Entonces aquí la potencia sigue siendo en watts, ¿verdad? Y aquí la intensidad, vea que son watts entre metro cuadrado. Esas son las unidades de intensidad. Entonces la intensidad también se puede poner así, ¿verdad? Yo divido la potencia promedio entre A, ¿y qué me queda? Un medio de rho, ¿verdad? Omega cuadrado, S máximo cuadrado por V. O sea, lo único que hizo fue que quité el área. ¿Ok? Y también se puede pasar así, ¿verdad? Es decir, esto yo lo puedo cambiar un poquito usando las fórmulas intermedias que hay por ahí, ¿verdad? Y puedo escribirlo así. Delta P máximo, amplitud de presión máxima al cuadrado, dividido entre 2 rho por V. Otra forma de escribir intensidad, ¿verdad? Y hay otras formas, ¿verdad? Ya con las ecuaciones que hemos visto, hay otras formas de escribir. Entonces, es bueno que uno pase de aquí a aquí o que las conozca, ¿verdad? Las tenga a mano, ¿verdad? Porque algunas veces un problema de estos, ¿verdad? Pues depende de los datos que le den, es usar una o la otra ecuación, ¿verdad? Así que, pues, en eso no hay problema, ¿verdad? Bueno. Y bueno, para ir finalizando, la intensidad también la podemos visualizar en términos, digamos, de la distancia digamos, de la distancia del frente de la onda. Otra forma de visualizar la intensidad. Vamos a verlo. Entonces, si yo tengo alguna fuente que produce sonido, imagínense, por ejemplo, un altavoz, ¿verdad? O un micrófono, ¿verdad? Y entonces uno puede visualizar los frentes de onda de esta manera. Como que si fueran frentes esféricos. Como que si fuera una cebolla y que tiene capas, ¿verdad? Entonces así lo podemos ver. El centro es la fuente que está produciendo el sonido. Y cada frente de onda es concéntrico y se van alejando. Entonces cada frente de onda está a una distancia de la fuente, por ejemplo, R2. Pero cuando está en B, ¿verdad? Pero cuando está en A, está a una distancia R1. ¿Ok? Entonces yo me imagino que son superficies esféricas, ¿verdad? Y el área de una esfera es, ¿cuánto era? 4pi r cuadrado, ¿verdad? Entonces yo puedo imaginar la intensidad como potencia promedio entre 4pi r cuadrado. Ven, entonces aquí la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Vean que esa R estrictamente no es un radio. O sea, en términos de un fenómeno físico, ¿verdad? Por ejemplo, un altavoz que esté produciendo sonido, yo estoy a una distancia R. Ahora, que el frente sea esférico, esa es otra cosa. Eso depende ya de la geometría del problema. O sea, tenemos que asignarle un modelo. Y el modelo aquí es que nos imaginamos que son ondas, o sea, que son patrones esféricos. Pero para efectos de un problema en física, no es un radio, es una distancia, ¿verdad? Es la distancia a la que está, por ejemplo, un observador de una fuente que está produciendo sonido, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vean que la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Y eso qué me dice? Bueno, entre más lejos estoy de la fuente, obviamente percibo el sonido con menor intensidad. Y eso es lo que la intuición nos dice, ¿verdad? De tal manera de que yo puedo ahora relacionar esto, ¿verdad? Puedo relacionar estos dos puntos. Y puedo decir entonces que
4pi R1, o sea, la distancia en 1, donde está aquí este punto, tiene una intensidad 1. Y eso tiene que ser igual a 4pi R2, donde está el otro observador, ¿verdad? Tiene una intensidad I2. ¿Y por qué los igualé? Porque la potencia es la misma. Mientras que no cambie la fuente, la potencia de la fuente es la misma, ¿verdad? Es decir, habría que cambiar el altavoz, que sea más potente, ¿verdad? Que tenga otras características, pero mientras que la misma fuente esté produciendo sonido, yo puedo siempre hacer esta igualdad. Y cancelo los 4pi y me va a quedar que I1 entre I2 es igual a R2 entre R1. Y aquí están al cuadrado, ¿verdad? Olvidé los cuadrados. ¿Ok? Entonces vean que yo puedo relacionar las intensidades con las distancias. Y como lo vimos aquí, ¿verdad? Vean que los subíndices están cruzados, ¿verdad? O sea, el 1 está aquí arriba, está aquí de este lado, ¿verdad? El 2 está aquí abajo, está aquí. Entonces, es esto, ¿verdad? Le está diciendo que la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de R. Entonces, vean que esta es otra forma de calcular intensidad, ¿verdad? Si conozco, digamos, las distancias a las que está un observador, ¿verdad? Por ejemplo, dos personas que estén en un estadio, ¿verdad? Escuchando un concierto, ¿verdad? Hay una persona que pagó para ir abajo, ahí a la par de los que están tocando, ¿verdad? Y hay otro que está en la gradería arriba, ¿verdad? Entonces, obviamente están a distancias diferentes, ¿verdad? Entonces, la intensidad con la que perciben el sonido es distinta, ¿verdad? Bueno, sí, no sé si hay alguna pregunta. No. Ok. Bueno, entonces si no hay preguntas, continuamos el jueves con este material. Hasta luego. Ok, perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. Provean. ok, No, hasta profe, luego. gracias. Bueno, pura vida. Muchas gracias, profe, que tenga buen día. Gracias, igual a usted. Hasta luego.